en esta experiencia de la resurrección que ha hecho que este movimiento se disperse, recorra otros pueblos, otras latitudes. El grupo de los seguidores de Jesús fue más allá de los lugares que visitó Jesús. Esa experiencia adversa de persecución hace que el cristianismo se extienda, y ya hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles escuchábamos nombres que ya no son nombres propiamente judíos, sino que ya son nombres de los pueblos fuera de Palestina, fuera de ese territorio. Se empieza a universalizar la fe en Jesús, el seguimiento en Jesús, se empieza a abrir a otros pueblos. Y esto es importante en la experiencia de la resurrección. Es una propuesta que no es cerrada, que no es exclusiva para un grupo. Desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, ya la experiencia espiritual del pueblo judío era que Dios había elegido al pueblo de Israel para ser luz de las naciones. Que esta experiencia de Dios que había reconocido el pueblo de Israel era una propuesta para todos los pueblos. Se empezaba por Israel para alcanzar a todos los pueblos, pero esa elección se consideró, o el pueblo de Israel lo consideró como un privilegio que les llevó a encerrarse en sí mismos y a despreciar a los otros, los paganos, los que no eran de su pueblo ni habían recibido la alianza. Y era una fe, por tanto, cerrada, una fe que no estaba abierta o que tenía muchas dificultades para aquellos que querían acceder a ella. Entonces, estos seguidores de Jesús, recogiendo la mejor tradición espiritual del pueblo de Israel y conectándolo con la misma vida de Jesús, se atrevieron a llevar esta propuesta más allá. Es una propuesta que se empieza a hacer fuera de ese territorio y a todos los pueblos. Y luego encontramos en el Evangelio de hoy se nos presenta y se nos dice: Jesús es la luz, y la luz que ha venido para que todo el que crea en mí, dice, no siga en tinieblas. Esto es bien interesante. Jesús se presenta como luz. Juan usa muchas imágenes para entender el misterio de Jesús en nuestras vidas. Lo ha presentado como agua, lo ha presentado como pan, ahora lo presenta como luz. Lo hemos escuchado que lo ha presentado como camino, como verdad, lo ha presentado como vida. Hoy es luz, y esta imagen es bonita porque dice: he venido para que ya no vivan en tinieblas. Cuando uno está en un cuarto oscuro y tiene esa oscuridad, le puede generar incluso miedo, inseguridad, si se va a tropezar, con qué se va a encontrar. Jesús viene a iluminar nuestra vida, a tener más clara la experiencia de la vida, el horizonte, el camino, la meta hacia donde tenemos que dirigirnos. Él se presenta como luz, y siempre en esa identificación con el Padre. Él es enviado por el Padre, Él dice las palabras que el Padre le ha encomendado que diga. Y aquí hay otra experiencia bonita, dice, porque si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, dice, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y esto es muy bonito, porque a veces en nombre de Dios nos atrevemos a condenar, a mandar a la gente al infierno, a exterminarlo. Es esa tendencia humana, ¿verdad? De aquel que no piensa, que no siente, que no cree como yo. Entonces hay que exterminarlo. Y entonces, como no lo podemos exterminar con nuestras propias manos, usamos el elemento divino, a Dios, y entonces en nombre de Dios mandamos al infierno a la gente, lo condenamos y decimos que ahí se van a podrir y que de ahí no van a salir. Sin embargo, Jesús dice que no ha venido a condenar a nadie. Él ha venido para que tengan vida y la tengamos, dice, en abundancia. Ha venido para salvar al mundo. Cuando su luz se nos presenta, nos descubre también. En la luz yo puedo descubrir mis errores.
Si quiero verme y tengo un espejo y está oscuro, no me veo bien, pero si pongo la luz, puedo ver si estoy bien peinado, si estoy bien maquillada, si estoy bien arreglado. La luz permite saber dónde está la equivocación y enmendar aquello que no está bien. Por tanto, la palabra del discípulo, cuando se pronuncia con fuerza, denunciando alguna situación de oscuridad, no es para mandar a ese que está en error al infierno. No lo condena, no lo manda, no lo extermina en el nombre de Dios, sino que al contrario le hace la propuesta de que enmiende, de que cambie, de que vuelva, de que disfrute de esa propuesta que Jesús nos está haciendo. Esto es bien bonito porque mucha gente está en las iglesias o está en las religiones más en esa clave de salvación o condenación. ¿Y usted por qué va a la iglesia? Yo voy porque no me quiero condenar. O la predicación es una predicación de que si no aceptas al Señor, entonces te vas a ir al infierno. Entonces es como condicionante, ¿verdad? Tengo que aceptar al Señor para no irme al infierno. Esas ideas que muchas veces se alimentaron la predicación de padres mayores y que todavía hoy lo escuchamos en muchas propuestas de otras iglesias, ¿verdad? Se predica más el infierno, se predica más al diablo, se predica más la condenación que la propuesta de este amor liberador en Jesús, de este amor salvador en Jesús, de este amor, de esta palabra de vida para todos, no solo para algunos. La propuesta es que nos convirtamos. Hay una experiencia de oscuridad personal. Denunciar el mal no implica que yo no tenga mal. Probablemente yo tenga que denunciar la violencia de los militares o paramilitares en Colombia, denunciar la corrupción de aquí gente en mi país, gobernantes o autoridades, pero el hecho que yo lo denuncie no significa que yo mismo tenga tendencia a la violencia, yo mismo tengo tendencia a la mentira, yo mismo tengo tendencia a ser injusto, yo mismo tengo tendencia al desamor. Entonces, esta predicación que uno hace como seguidor de Jesús, y cuando uno la dice con fuerza, la tiene que hacer porque también es una palabra que se nos pide a los seguidores de Jesús, que se nos pide y que Dios pide que la digamos y que la reflexionemos y que nos la digamos entre hermanos y que esa palabra sea una palabra fuerza, que nos saque de esa situación de oscuridad en que nos encontramos. Porque corrupciones, hay grandes actos de corrupción, pero también hay pequeños actos de corrupción. Hay grandes actos de injusticia, pero también están las injusticias de cada día. Hay grandes actos contra la verdad, ¿verdad? Actos de mentira, pero también, si yo no estoy atento a mí mismo, también yo tengo tendencia a la mentira. Entonces, esta invitación de Jesús como luz es que viene a sacarnos de la oscuridad del error, de la mentira, del desamor, de la violencia, y nos hace esa invitación de ya, aquí y ahora, experimentar la salvación que nos trae Dios. Es para ahora, es para este momento, es para disfrutar ese amor en familia, en la comunidad cristiana donde me encuentro, en las relaciones laborales donde estoy trabajando, en mi día a día con la gente que me voy encontrando en mi camino. Si yo vivo desde la experiencia de esta palabra que se me ha dado en Jesús, entonces mi vida empieza a cobrar un nuevo horizonte, un nuevo sentido, y ya no hay miedo. Ya no hay miedo a que me condene, ya no hay miedo a pensar que me voy a ir al infierno y que ahí me voy a podrir. No, quitarnos ese miedo. Jesús no ha venido a condenar. Jesús, su palabra no es para derrotarnos o para humillarnos, es una palabra para tirarnos, no, es una palabra que nos quiere levantar. Que si me dice, estás en corrupción, es para que yo me anime a salir de esa corrupción donde estoy. Que si me dice, estás mintiendo, es para que me anime a dar el paso en dirección de la verdad. Es si me dice, mira, estás atentando contra la vida, estás alimentando experiencias de muerte, es para que me anime a dar pasos en camino de esa vida en plenitud que Él me ha ofrecido. Y que no lo voy a lograr solito yo, ¿verdad? Ya vimos que la experiencia y la propuesta de Jesús no es para vivirla en soledad, sino para vivirla siempre en experiencia de comunidad. Tenemos que ser comunidades del reino, luz, porque tenemos a Jesús en nosotros, en nosotras, y entonces también enviadas a predicar con fuerza el proyecto de amor, el proyecto de vida, el proyecto de paz
pero también con fuerza esas oscuridades. ¿Para qué? No para humillar al que está viviendo esas experiencias de muerte, sino para sacarlo de esa situación de muerte y para que se una a esta comunidad de vida, a estos seguidores de amor, a esta experiencia de fraternidad, y que juntos vayamos haciendo propuestas diferentes a lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero este Jesús no viene a condenar al mundo. Y qué importante, predicar más la salvación, predicar más la salvación, predicar más ese amor en Jesús, ese amor liberador de Jesús, que la condenación, que el diablo, que el infierno. A veces le llenamos el corazón a la gente de miedo, de terror, y la gente está en las iglesias no por amor, sino por puro miedo, y a veces por pura búsqueda egoísta de uno. Estoy en una iglesia porque yo no me quiero condenar, yo no quiero ir al infierno. Entonces, más que buscar a Dios, estamos queriendo buscarnos nosotros y nuestra seguridad y nuestra salvación. Entonces nuestra motivación está viciada, es una motivación falsa. En el seguimiento de Jesús no puede ser el motivo para seguirle yo. El motivo del seguimiento de Jesús es el amor, es la experiencia de paz que Él me ha ofrecido, es la experiencia de vida que Él me ha presentado y que yo estoy dispuesto a seguir en fe, confiado en que esta propuesta es una propuesta válida para todas y para todos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Esta propuesta es una propuesta, por tanto, universal. De ahí viene la palabra católico, ¿verdad? Católica, es universal, es para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las culturas, para todas las generaciones. Entonces, la invitación es a que nos adhiramos en fe a esta palabra de Jesús, que no viene a condenar, que no viene a juzgar, que es luz y que nos viene a liberar, a salvar, que nos viene a hacer el camino más fácil. Donde hay luz, el camino se hace más fácil, nos viene a facilitar el camino y la vivencia pues fraterna y en paz entre unos y otros. Vamos a